Y efectivamente ya está con nosotros aquí en el estudio el maestro en políticas públicas y catedrático de la Escuela de Derecho y Gobierno en Pacífico Universidad, el maestro Gonzalo Manrique Ábalos. Gonzalo, bienvenido, muy buenos días. Aló David, te saludo a ti y a todo tu auditorio, como todos los miércoles aquí, muy estudiosos. Oye, habíamos quedado de darle seguimiento a todo lo que venía, mucho de lo que se anunció se cumplió, mucho de lo que tú anticipaste también se cumplió en el sentido de que va a ir, pero poco a poco, no va a ser de un día para otro, sí. También se cumplió. Pero finalmente ya hay una serie de decretos que firmó Donald Trump que afectan a México, pero creo que nos tenemos que dar un pasito para atrás antes de comenzar a platicar cuáles son, porque yo creo que incluso muchas personas, como bien tú lo planteas, nos preguntamos, bueno, ¿y qué es un decreto? ¿Cuáles son las características? ¿Qué se puede hacer a través de decreto? ¿Qué no? O sea, ¿cómo entender cómo es un orden ejecutivo en los Estados Unidos y de qué manera se puede dar? ¿Cómo entenderla, pues? La orden ejecutiva es como un decreto aquí, lo que conocemos en México. Los ejecutivos en México y en Estados Unidos son el presidente, el gobernador o un presidente municipal o alcalde. Ellos son los ejecutivos y tienen esta facultad legislativa, le llaman, de emitir ciertos ordenamientos. Por lo general y en su gran mayoría los ordenamientos que emiten son hacia la administración pública, que es la parte o área de su competencia. Es decir, Trump emite una enmienda declaratoria, autoridad, directrices administrativas, no sé cómo les llama él, donde dice, todo empleado que estaba haciendo home office, a partir de hoy se regresa a trabajar. Bueno, eso está dentro del ámbito de su competencia. El tema de que ya no vamos a contratar a personas ni por raza, ni por sexo, ni por igualdad de circunstancias, sino simplemente por mérito. Bueno, me parece una directriz un poco racial, xenófoba y demás, pero bueno, eso es lo que votaron y ya sabían que así son. Pero lo va a vender como, vamos a regresar a lo meritorio. A lo meritorio, ¿no? Sin darle oportunidad a una mujer, a un homosexual, a un afroamericano. No, primero lo meritorio. Bueno, mucha gente dice que está bien, mucha gente dice que pues hay que darle oportunidad a todos, ¿no? Porque hay mucha segregación, racismo y demás, pero bueno, esas están dentro del ámbito de su competencia. Ahora, no puedes tú decirle la del Golfo es la más absurda de todas, pero tú no le puedes decir a la presidenta de México, por ejemplo, dentro de las 5 propuestas que atiende a México, el tema de la persona que me antecedió, que habla del programa Quédate en México. Ese es un programa que instauró México como un procedimiento para cómo recibir y cómo atender a las personas que eran repatriadas y las personas que están en México mientras esperan un proceso, etcétera. Tú no puedes decir que se instaure el programa Quédate en México. Pues no, manito, eso no te compete, ¿no? Entonces ya entendimos dos cosas de entrada. Que un decreto no es una reforma. No. Y que un decreto solamente puede estar en el ámbito de las atribuciones del poder que estás ejerciendo. Exacto. Entonces, ¿cuándo? Y la que más sé que les preocupa a todos, yo que yo no soy experto en migración, pero pues soy abogado y cualquier abogado te lo va a decir. Uno, tú no puedes por decreto cambiar la Constitución y decir, ahora, si tú naciste en Estados Unidos, pero tus papás no son norteamericanos, o uno de los dos, o no están tus papás legalmente en Estados Unidos, tú no puedes ser ciudadano norteamericano. Espérame, ese es un derecho universal que todos los países normales del mundo lo contemplan. Naciste en el suelo de ese país, tienes derecho a esa ciudadanía, David. Pero bueno, este es un decreto que él emitió. Está en la Constitución. El problema, y este decreto es anticonstitucional y está fuera de sus manos. Es un deseo que él va a implementar. Ahora el tema es que cuando alguien lo impugne, David, y se vaya a la Suprema Corte, que la Suprema Corte quede, y aquí es donde analizamos lo importante que son las cortes en el mundo, que le dan contrapeso a este tipo de decisiones autoritarias. Si la Corte va a decir, no, sí tiene razón el presidente, solamente pueden ser
norteamericanos por nacimiento, si sus papás también lo son, o si hay una legal, o puede acreditar una legal estancia, uno de los dos. Es decir, que la Corte le dé la razón. Pero de entrada el decreto no modifica la Constitución, pero lo va a llevar al pleito, y cuando la cache el pleito a la Corte, cuando cuando la Suprema Corte atraiga este asunto, pues puede que sí determine y ahí se cambie la interpretación constitucional. Ese es el problema. Dos preguntas. Una, tengo la idea de no sé si esto ya cambió, de que en algún momento platicamos de que Donald Trump regresaría al poder, y bueno, y eso ya se cumplió el pronóstico, pero que hablábamos de que iba a regresar por lo que él había hecho en su cuatrienio pasado, sí, que iba a regresar con una Suprema Corte a su modo, o sea, ya la tiene a su modo. Tiene todo a su modo, tiene el Congreso, tiene la Suprema Corte, y esa es una primera pregunta en este tema, pero en este mismo tema, la segunda pregunta es, ¿ayuda o no que se demande este tipo de órdenes, como la de poner fin a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, en el sentido de que sean muchas denuncias contra lo mismo? Porque ya desde ayer fueron al menos, según este reporte que tengo aquí, 22 estados de la Unión Americana y activistas que ya demandaron, ya metieron la demanda en contra de esta orden de Donald Trump. Sí, y seguramente tendrán mucho éxito, pero David, hay que decirlo, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, un porcentaje importante fueron puestos por él. Ajá, exacto. Y Biden no tuvo, ni Obama tuvieron esta visión de nombrar ministros en su momento que fueran más liberales, y por eso, así como vimos que le dieron reversa al tema del aborto, yo no dudo que la Corte le dé reversa y le dé la razón a la orden ejecutiva, pero se tiene que ir a un pleito. Es decir, tú no puedes mediante decreto contradecir la Constitución, no puedes. Ya lo hemos visto aquí en México, en todas partes. Tú no puedes imponer tu ley. O sea, creo que en Baja California vimos cuando se hizo una modificación para que hubiera un gobernador de 2 a 5 años, pero pues la Constitución Federal les dijo es otra cosa, ¿no? O sea, no puede ni siquiera un diputado hacer algo que contravenga la Constitución, mucho menos el titular del Ejecutivo. El titular del Ejecutivo está para ejecutar las leyes, David, ni siquiera para hacerlas o cambiarlas. Ahora otra pregunta que va a sonar como la de los 64,000. Sí. Y si tiene también los legisladores a modo, ¿podría cambiar la Constitución a través no los tiene, de sus representantes? No tiene la mayoría calificada en el filibuster que le llaman, no lo tiene. Okay. En el Senado tiene 53, le harían falta algunos. Yo no creo, porque está resultando una medida sumamente impopular hacia adentro de Estados Unidos, que algunos senadores se animaran. No la va a tener, y la Cámara de Diputados creo que la tiene por 2 diputados, es decir, tampoco tiene una mayoría controlada Donald Trump. Yo lo que veo es que tiene, y te decía el lunes, tiene este año de gracia, tiene que meter todo ahorita, todas las canicas, y ponerlo en manos de la Corte. La Corte es la que más le podría resolver el tema de la ciudadanía. Pero volvemos al punto inicial de esta plática. Muchos de estos decretos, de estas firmas que ha realizado, son de acciones que no son legales y que van a ser impugnadas. A ver, David, una declaratoria de emergencia en la frontera, o sea, en México. ¿Cuándo no hemos estado igual? Siempre hay deportaciones. Ahora resulta que ayer hubo menos deportaciones que otros días y todo el mundo está al pendiente. ¿Para qué es la emergencia? Porque no tiene el presidente Trump en este momento, aunque tiene una mayoría muy delgada, las canicas para pedirle a su Congreso republicano dinero, David. Las declaraciones de emergencia son técnicas disfrazadas para no pedirle nada al Congreso. Estamos hablando de un hombre autoritario, 1, y 2, que no trae el control político ni siquiera de sus mayorías republicanas en este tipo de propuestas. Esa es toda la pretensión de declarar la emergencia, de declarar los cárteles, es mover dinero que tienen en la Secretaría de la Defensa de manera discrecional y aplicarla para hacer estas megarredadas que van a empezar a hacer, ¿no? O sea, es mover dinero sin tener que pedir la autorización al Congreso, de alguna manera. A ver, pero hay un tema interesante, porque entonces empezamos a ver divisiones y obviamente si lo digo mal, me corriges. Pero todos estos decretos y declaratorias de emergencia que lanza, ok,
va a poder hacer las redadas porque es su atribución, su poder, y decirle al ejército haz esto, pero lo que no puede hacer es autorizar que ingresen al territorio mexicano porque pues, nosotros tenemos nuestra autonomía, nuestra soberanía y nuestros derechos. Ahí podemos encontrar una diferencia que a lo mejor es muy básica, muy básica para entender los derechos, pero que es parte de lo que en lo que constantemente estaría cayendo Donald Trump. No, sí, no va a haber una deportación masiva per se, pero sí va a haber ahora dentro de sus facultades y de esta manera tan arbitraria que van a hacer, es decir, por ejemplo, quitaron esta prohibición que había hecho Biden de no hacer redadas en escuelas ni en iglesias. Eso sí está dentro de sus atribuciones. ¿Que es ilegal? Bueno, pues cada quien es como una orden de cateo, ¿no? O una orden de que pues van, se meten a tu casa sin la orden y te investigan y tal. Es lo mismo acá. ¿Van a violar algunos derechos políticos de los ciudadanos? Pues sí, pero la idea es esta deportación masiva sí les va a facilitar el camino ciertos decretos, ¿no? Violatorios de derechos, 100%, David, pero lo van a hacer, ¿no? Oye, pero ¿por qué son violatorios del derecho? Si a lo mejor mucha gente dice, pues es que es una persona indocumentada, ellos dicen ilegal, pero el término correcto es indocumentada, exacto, o sin documentos. No hay personas ilegales en el mundo, sino son personas que no tienen los documentos para estar ahí en ese momento, pero dicen, pero va y se esconden en una escuela, se esconden en una iglesia, y entonces ya se sale con la suya. Eso me imagino que tiene más una lectura política, más allá de que sea una acción que pudiera ser considerada ilegal. Yo no creo que un secuestrador de los tantos delincuentes que ellos dicen estén metidos en una escuela o en una iglesia. Yo creo que son personas que tienen miedo, que son ignorantes, que se sienten no protegidos y que están en Estados Unidos, David, ya están en Estados Unidos y no precisamente creo que la están pasando de maravilla. Y otra cosa de la que se está olvidando todas estas personas que piensan que va a ser productivo, va a ser sumamente improductivo la deportación masiva, porque estos inmigrantes no hacen los trabajos que hacen los norteamericanos, cumplen una función en la economía norteamericana. Quiero ver a los granjeros de los estados del centro, sumamente republicanos, cuando se queden sin sus migrantes ilegales, ¿no? Quiero ver quién les va a piscar todo el maíz, o la papa, o la verdura, etcétera, etcétera. Los quiero ver. ¿Y qué va a pasar, David? Van a contratar norteamericanos, van a subir los precios, se están dando balazos en el pie con estas políticas. Si pueden contratar a los norteamericanos. Bueno, entonces yo creo que va a ser una situación selectiva. Tiene que ver mucho más este tema de la que platicamos el lunes, la doblegada y la caída inminente de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, porque ya se le cuadraron al presidente y el mundo los va a ver ahora estas redes sociales como redes sociales no independientes, no autónomas, y van a perder credibilidad, David. Pero algo negociaron, digo, por eso. Ayer uno de los analistas que vi en una cadena norteamericana ponía el cuadrito de TikTok cuando fue suspendido y luego cuando ya lo iban a reinstaurar, y explicaba por qué pues todo no era más que propaganda política. Dice, todo lo que estás viendo aquí es propaganda política. Y Trump lo hizo muy bien ayer, cómo lo está negociando TikTok. Sí. Me parece, dentro de todo lo he visto moderado, pero con la urgencia de meter todos los temas, porque él sabe que se le va a acabar este bono, ¿no? Esta honey, por eso decías, de miel. Tiene que apurarle. Gonzalo, nos quedan 2 minutos. Sí. Hablemos rápidamente, menos de un minutito de cada uno de los 2 siguientes temas. Gulf of America y revisión del TEMEC. La revisión del TEMEC está para finales de este año, y el 2026 será TEMEC. No lo puedes adelantar. Pero él quiere ya, ahorita, pues sí, ya, mañana. Él quiere todo ya, siempre ha querido ya, qué novedad. Ese es uno. El cambio del Golfo, pues es otra cosa que creo que no caer en distractores. Yo me he estado riendo y burlándome mucho del tema, porque además de que, oye, si hay una tienda departamental que está aquí en la zona del río, que todavía le decimos, ¿lo puedo decir? Pues sí. Price Club, creo, ¿no? ¿Cómo se llamaba antes? O que le seguimos diciendo Doris. Y hay un Vancomer que tiene unas siglas y todavía le decimos. O seguimos diciendo Pio Pico, seguimos diciendo. Pico, etcétera, hay gente que sigue diciendo gigante. Entonces, ¿tú crees que porque ya no dice blanco, pero dice gigante? ¿Tú crees que porque en 4 años no va a cambiar que los norteamericanos su pedazo le nombren el Golfo de América, el resto del mundo lo va a seguir viendo como el Golfo de México? Ya es un tema sumamente agotado, es para distraer la atención, nada más. ¿Con qué podemos concluir? ¿O qué nos falta decir antes de despedirnos, Gonzalo? Pues, si quieres, la semana que entra le damos a las que yo vea que son un poquito relevantes. El tema del CBP One también es algo alarmante. Veo que México está reaccionando bien, con calma.
medio organizados dentro de lo que cabe, mantener la calma creo que es lo mejor y esperar que los equipos norteamericanos y mexicanos empiecen con los intercambios de cooperación. Eso es lo importante en esto, y también que yo veo un Trump tranquilo. El dólar lo veo igual, bien, pese a que los anuncios arancelarios que hizo. Sí, de repente sube, baja. Tranquilos, David, tranquilos en lo que se arreglan las cosas. Hay mucha gente que quiere sacar raja política de esto. Creo que no es el momento, creo que es el momento de estar unidos, apoyar a la presidenta y esperar también, entender que los norteamericanos están pidiendo más respeto de algunas cosas que ellos sienten que no se les ha respetado, y pues es entendible, es el punto de vista de ellos, entenderlos, cooperar y todo va a estar bien, David. Eso espero. Gonzalo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Tengas un excelente miércoles. Es el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, maestro en políticas públicas y catedrático de la Escuela de Derecho y Gobierno en Pacífico Universidad.